Algo de lo que no hablamos mucho es de los Occupy London. También también hay varios muchachos jóvenes que protestan en Londres. Hoy tomaron el famoso banco suizo UBS y un poco la consigna es que hay que tomar los lugares vacíos que dejan los banqueros. Y bueno, y hablando de banqueros, la verdad es que ha habido un triunfo absoluto, por lo menos importante, de la banca en Europa a partir del nuevo primer ministro Papademos en Grecia y también de Mario Monti en Italia. Hoy, diputados finalmente le dio el voto de confianza a Mario Monti. Ayer se lo había dado el Senado, o sea que ya se convirtió en el primer ministro italiano y muchos están hablando incluso de golpe de Estado. Porque tal cual, golpe de Estado de la banca. De la banca. Los dos hombres están vinculados a Goldman Sachs, que no nos olvidemos es aquel que de alguna manera llevó a Grecia a dibujar cifras falsas y presentarlas a Bruselas y desencadenó de alguna manera, entre otros motivos, esta crisis en Grecia. Pero además son dos hombres muy vinculados a la banca y no salieron del marco del parlamentarismo, sino que fueron puestos por dedo desde afuera. Por eso de alguna manera se habla de una especie de golpe antidemocrático. Ninguno de los dos fue elegido. Crisis de gobierno en los dos lados y se resuelve con el presidente que convoca a alguien a que sea primer ministro, que si bien es cierto que es legal, de eso no cabe la menor duda. Sí, pero a Monti entre gallos y medianoche lo tienen que hacer senador vitalicio porque si no, no podía ser primer ministro, digamos, es un poco forzado. Y además hay que ver si ellos convocan a elecciones, que es al fin y al cabo lo que se estaba negociando también, y ya los dos, tanto en Grecia como en Italia, están diciendo que bueno, las elecciones tal vez para más adelante. Ahora, ya que mencionaste el movimiento en Londres, a mí me pareció muy impactante ayer cuando Occupy Wall Street en Estados Unidos cumplió 2 meses, el sinfín de actividades que hicieron, porque la gran mayoría de los medios de comunicación están concentrados en Nueva York, pero este movimiento está en más de 1000 ciudades y están realizando todo tipo de actividades. Armaron campamentos en muchísimas ciudades, armaron campamentos en la Universidad de Berkeley en California, un lugar emblemático para la historia de los movimientos sociales en Estados Unidos. También de ahí los desalojaron. No es casual, parece que los alcaldes estuvieron hablando entre ellos para ver cómo desalojarlos. Y acá estamos viendo en la Trinity, después de haberlos desalojado, a la madrugada los desalojaron, te digo, estaban durmiendo. 4:30 de la mañana. Metieron las bolsas de dormir, las carpas, todo en un gran container de basura y ahí los muchachos se trataron de reorganizar en Trinity Park, muy cerquita de Wall Street. Les destruyeron la librería, la biblioteca, perdón. Ellos tenían una biblioteca popular, yo la vi, estuve revisando algunos de los libros, había de todo. Dicen que había como 5000 libros, están pidiendo que le devuelvan los libros, pero me parece que este movimiento representa un desafío para nosotros como periodistas, como analistas, porque es un movimiento nuevo, completamente diferente a lo que conocemos. Se ha extendido en Estados Unidos sin que tenga una cabeza visible, porque está claro que no tiene cabeza visible. De manera horizontal. Ellos quieren de manera horizontal. Bueno, también los de España dicen que tienen intenciones de hacer una cosa asamblearia y horizontal. Sí, efectivamente. Pero te recuerdo que nosotros en el 2001 también hablábamos de las asambleas y hablábamos de un poder horizontal. Y en gran medida lo fueron, las asambleas vecinales en Buenos Aires principalmente lo fueron. Claro. Lo que pasa que también es interesante cómo el movimiento se expande más allá de haber ocupado un lugar, porque creo que la lógica del poder político hoy es, los desalojamos de donde están, sea la Plaza Central frente a la alcaldía en Oakland, sea la Plaza Zuccotti en Nueva York, y el movimiento desaparece. Y el invierno va a ayudar. Y el invierno va a ayudar. La nieve. Y me parece que estamos frente a un movimiento muy original, muy novedoso, que va a sorprender, que no se aferra a un lugar, que de hecho ya las actividades que estuvieron haciendo en diversas ciudades, también tomando bancos, como en Londres, entraron a bancos y tomaron el Bank of America, por ejemplo, en una de las ciudades. ¿Qué va a pasar? La verdad que no sabemos, pero algo que me parece muy interesante es que tienen que mostrar cómo reprimen.
Porque hay muchas críticas, por ejemplo, cuando en Teherán reprimen o cuando en Siria reprimen, pero también vemos cómo reprimen en Estados Unidos, no solamente es en Asia donde se reprime. Y eso me parece muy interesante. Y también ver cuáles son los argumentos que usa. Bloomberg, por ejemplo, uno de los argumentos que usó el alcalde de Nueva York era que, bueno, primero una justificación vinculada con lo sanitario, ¿no? Que eran como mugrientos, digamos, decían finos, son unos mugrientos y están estropeando Nueva York. Pero además decía algo que me parece peor, que era decir, están coartando la libertad de expresión, porque no dejan a todo el mundo que se exprese al estar bloqueando el lugar o al estar quietos en un lugar. O sea, en realidad no estaban rompiendo la libertad de expresión, lo que están atentando contra la libertad de expresión, en mi opinión, es el alcalde de Nueva York. Sin embargo, culpar a los el argumento se basa mucho en lo legal. La plaza tiene que estar abierta y tiene que ser pública para cualquiera que pueda venir a sentarse. Como la plaza estaba tomada, y yo cuando estuve en Nueva York estuve todos los días en la plaza y efectivamente era muy difícil encontrar un lugar para sentarse. La gente que habitualmente salía del trabajo iba a almorzar ahí, no podía ir a almorzar ahí a un banco de plaza porque estaba ocupado. Pero lo que no dice el alcalde es que había un comedor popular y que podían hacer la cola e ir a comer gratis. Y además hay otra cosa, que eso es en tiempos de normalidad. Por supuesto. Pero ahora no estamos en tiempos de normalidad, porque si la gente se está quedando sin trabajo, si hay jóvenes que tienen título universitario y no tienen dónde ir, eso no es un tiempo de normalidad. Entonces lo que se está expresando, me parece, es esa normalidad, ¿no? Y una de las actividades que a mí me llamó mucho la atención fue en Chicago, que estaba organizada una conferencia para que viniera la ex secretaria de Estado Condoleezza Rice, y Occupy Chicago presionó para que no pudiera venir Condoleezza Rice, y Condoleezza Rice suspendió la charla, y el argumento era: no queremos criminales de guerra. O sea, interesante también, o sea, es un movimiento muy diverso, realmente es muy difícil de interpretar, más allá de esta salida de protesta. Pero en 2 meses, nada más en 2 meses, cambiaron la agenda de la política en Estados Unidos. Cuando uno va a los diarios en Estados Unidos, de Chicago, de California, de Los Ángeles, de Nueva York, está repleto de artículos, de noticias sobre Occupy Wall Street, Occupy Chicago, Occupy Boston, de análisis de lo que es este movimiento, de cómo va a influir. En Boston, creo que fue Robert Reich, el ex secretario de Trabajo de Bill Clinton, creo que fue en Boston a dar una charla a la gente de Occupy Boston, en este caso, que tenían tomado una pequeña plaza en el sur de Boston. Y sí, de alguna manera los obliga a discutir y a debatir, ¿no? ¿De qué se trata? Muchos de estos chicos van a la universidad, por supuesto, así que a su vez, por ejemplo, en algunos casos yo sé de chicos que no fueron porque fueron apresados. Entonces, bueno, después al salir de la cárcel y volver, digamos, esto genera un debate interno. Y hablando de presos, te quiero comentar algo, hablando de libertad de expresión, cuando desocuparon, la policía desocupó de una manera bastante brutal el Scotty Park, prohibieron la cobertura periodística. Hubo un fotógrafo de AP, de Associated Press, y uno de Daily News que desobedecieron. Arrestaron, y fueron arrestados, llevados con esposa, 4 periodistas. Arrestaron un concejal de la ciudad de Nueva York también. Sí, hay represión, por supuesto no son por ahora altos niveles de represión, pero está claro que hubo una intencionalidad política de desalojarlos de los lugares que tenían tomados y de reprimir. Lo que creo que sorprendió, porque creo que esta es la característica, es un movimiento político novedoso que sorprende. Incluso al propio Barack Obama lo sorprendieron en la reunión de la PEC, de los países de Asia-Pacífico, que se hizo hace unos días en Hawái. Y un cantante, su tierra natal, un cantante convocado a cantar, a homenajear a los que estaban ahí, compuso el 10 de noviembre, hace pocos días, una canción de solidaridad con los ocupantes, y él, que era el cantante que tenía que venir a tocar, cantó esa canción. Y sorprendió a todo el mundo. Vamos a escuchar un poco de esta canción. El cantante se llama Makana, un cantante muy popular en Hawái. Vamos a ver el video que preparamos. The time has come for us to voice our rage against the ones who trapped us in a cage, to steal from us the value of our wage.
from underneath the vesture of law. Estamos escuchando a Macana, las imágenes son nuestras, producidas en el noticiero. At liberty, the bureaucrats guffaw. And until they are purged, we won't withdraw. We'll occupy the streets, we'll occupy the courts, we'll occupy the offices of you, till you do the bidding of the many, not the few. You can't divide us into sides, and from our gaze you cannot hide. Denial serves to amplify, and our allegiance you can't buy. Our government is not for sale. The banks do not deserve a bail. We will not reward those who fail. We will not move till we prevail. We'll occupy the streets, we'll occupy the courts, we'll occupy the offices of you, till you do the bidding of the many, not the few. We are the many, you are the few. Macana, el músico, cuenta que él se puso a tocar esa canción, que como no encontró ninguna reacción negativa, él estaba muy nervioso por lo que iba a pasar, la cantó 45 minutos en diferentes versiones. Ahora, interesante también que Barack Obama, después de esta reunión, fue a Australia para plantear el tema de bases militares norteamericanas en Australia, 2.500 soldados en Australia para contrarrestar la influencia de China, ¿eh? O sea que no escucha a los muchos, parece que escucha a los pocos. Exactamente. Bueno,